Si DiCaprio hubiese escuchado Criminal Mambo, no habría terminado como terminó. Criminal Mambo, bailando en el Titanic. En Criminal Mambo se debe estar buscando libros, leyendo autores a veces nuevos, a veces con una trayectoria. En este caso tenemos la suerte de tener una vez más invitado a nuestro programa a Luis Catenacci, que es autor del libro, en este caso No vienen a cuento, que se ha publicado hace poco. Luis está justamente en la ciudad de Bariloche, le agradecemos el tiempo, la paciencia. Luis, bienvenido a Criminal, y te preguntamos, ¿qué es esto de No vienen a cuento? Hola Marcelo, un gusto compartir de vuelta el éter de Criminal Mambo con ustedes. Y te cuento un poco de dónde viene la génesis de No vienen a cuento. Son textos que surgen en una revista literaria que teníamos con Miguel Sardeña, Mariana Alonso, Martín Dilicio y Karina Sacerdote, entre otros. Una revista digital de la época en que todavía no estaban las redes sociales. Facebook creo que recién empezaba, si es que existía, y era la época de los blogs. Y teníamos una página que con cierta frecuencia sacábamos notas culturales o sobre crítica literaria o sobre la literatura en sí. En esa revista yo tenía una columna que trataba sobre personajes que no vienen a cuento justamente. Esa fue mi primera columna que duró un año y medio, una cosa así. Y después Lugares Comunes, que era sobre lugares entrañables que tenemos en todos los barrios, en contraposición a los no lugares estos que son todos iguales. Y tuve esos textos durante mucho tiempo. Cuando la revista se extinguió, esos textos quedaron en un cajón digital en la compu y siempre los quise publicar. Fui armando de diferentes combinaciones, mandé al FNA diferentes concursos y finalmente estos textos más el agregado de algunos cuentos nuevos obtuvieron una mención de publicación en la convocatoria del Fondo Editorial Río Negrino el año pasado, y el libro lo editó el Fondo Editorial. Y como te decía, incluye estos textos antiguos, cuentos nuevos, y en la postedición, digamos, el libro que mandé al concurso era un poquito diferente al que está publicado. En el que está publicado lo organicé diferente, pude agregar un texto a modo de prólogo que introduce a una especie de personaje hilo conductor de todo el libro, que es un cronista ficticio que se hace cargo de las entrevistas a estos personajes que no vienen a cuento y la descripción de los no lugares. Así que todo eso es No vienen a cuento, un compendio de textos anteriores, textos nuevos y un homenaje a aquel tiempo que supo ser de las revistas digitales, ¿no? Hace unos cuantos años. La pregunta, Luis, es ¿cuáles fueron aquellas viejas obsesiones y cuáles fueron las nuevas obsesiones para trabajar sobre estos textos que parecen armados en base al personaje más que a la historia? La principal obsesión es darle vida a esos personajes que uno va pensando en la calle y se te ocurre un personaje que decís, uy, mira, estaría bueno desarrollar este personaje. Y lo cierto es que capaz no tiene una historia para contar o no. El cuento es muy tirano en ese sentido. El cuento exige que haya una situación. Borges decía que los cuentos se construyen con situaciones y las novelas con personajes. En general es así. Entonces, cuando uno tiene un personaje que quiere darle vida, como escritor estás obligado a desarrollar una historia para contar al personaje. Y desde la columna esa que escribía, prefería hablar del personaje en sí. Y después cuando hablé de los lugares, hablaba de los lugares. Pero cuando uno habla de lugares, termina hablando de personajes. Incluso los lugares pueden ser personajes. Entonces, por ese lado estaba resuelto. Pero sí, la obsesión principal era contar la historia de personajes o lugares sin atender a la tiranía del cuento, de tener que desarrollarles una historia como un artificio, ¿no? Para mostrar al personaje. Esa es una de las obsesiones centrales de esas notas viejas. Y una obsesión que está un poco presente en los textos más viejos y los cuentos nuevos, cierta fascinación que tengo por el ridículo, lo absurdo, ¿no? De existir sería. En todos los textos los personajes o son ellos un poco absurdos o están en una situación absurda o tienen recuerdos absurdos de las cosas, y lo absurdo siempre me causó gracia. Soy un gran fan de Capusotto, por ejemplo, de Saborido. Ese tipo de humor, a mí lo que me causa gracia es lo completamente inesperado. Esa es la segunda obsesión del libro, creo que es la obsesión por el absurdo, por poner a los personajes en un lugar incómodo. Y en esa incomodidad, en ese absurdo, en ese humor por momentos, otro momento de la tristeza, también se destaca alguna idea que da vuelta por ahí en uno de los temas que tiene que ver con un destino escrito al cual hay que cumplir, o parece uno obligado a cumplirlo, ¿no? Sí, en el libro juego un poco con esa idea, muchas veces visitada en la literatura, sobre que el autor escribe a los personajes, entonces ¿quién escribe al autor, no?
Y ese es el destino en el sentido griego de la palabra, que ya está todo escrito y somos solamente actores en una obra de teatro infinita. Solamente representamos un papel. Es una idea así de vieja y sin embargo cada tanto vuelve. Por ejemplo, ahora esta idea de que vivimos en una simulación, ¿no? Como nosotros podemos generar simulaciones muy realistas, uno llega a pensar y dice, bueno, si estamos en la Matrix, ¿qué onda? Así que sí, juego un poco con esa idea. Pero bueno, así como los personajes a veces hacen cosas que el autor no se espera, pienso que si estamos dentro de una ficción también tenemos cierto margen de maniobra. Siempre podemos hacer cosas buenas o cosas malas. Los personajes tienen cierto libre albedrío, ¿no? En mi caso, caen en lo absurdo siguiendo una serie de acciones que no es que están predeterminadas. El personaje podría escapar de ahí, sin embargo hace todo para caer ahí. Un poco obligado por el autor, pero muchas veces los personajes mismos lo hacen. Y bueno, es algo que nosotros también en la vida real hacemos, ¿no? Están escuchando ustedes la voz de Luis Catenacci, charlando sobre su libro No vienen a cuento, que recomendamos. Luis, contanos un poquito de la editorial y cómo hace la gente para acercarse a tu libro. La editorial es el Fondo Editorial Rionegrino, que es una entidad provincial dirigida por Eliana Navarro actualmente, que tiene fondos provinciales para hacer difusión de la cultura de Río Negro, y todos los años hay convocatorias literarias para los residentes en la provincia, ¿no? Y en general publican primer, segundo, tercer premio y en mi caso como una recomendación de publicación por parte de un jurado que cambia todos los años. Así que es una gran editorial, tiene diferentes colecciones, yo estoy en Tierras y Mares, tiene diferentes colecciones porque a veces hace retrospectivas de autores rionegrinos que han fallecido, que son muy conocidos, rescata un montón de textos de un montón de autores provinciales. Esa es la editorial. Lamentablemente la difusión no es tan comercial, no tiene una difusión a través de los canales habituales, de las distribuidoras clásicas. Así que básicamente solamente lo podemos conseguir acá en algunas librerías, en Bariloche o en ferias donde se presente el FER, por ejemplo la Feria del Libro. Ocasiones así, en ferias. Igualmente, ahora con el tema de la virtualidad me pueden contactar por Facebook, por ejemplo, y coordinamos el envío del libro. Eso, no hay problema. Pero tendrá que ser así por intermedio de chasquis, como en la antigüedad, gente que lleva y trae el libro. Aunque me han comentado el tema de Mercado Libre, alguna cosa así que se puede hacer. No estoy muy ducho con eso, pero es una posibilidad y probablemente en algún momento la explore, tenerlo así como online. Poder comprar el libro físico, pero a través de alguna plataforma estas de compra y venta. Perfecto, hecha la recomendación para que la gente se acerque a este libro de Luis Catenacci. Y la última de las preguntas, tenemos dos preguntas para cerrar como siempre. La primera de ellas, queremos saber tu puteada favorita. No sé si tengo puteada favorita, pero visceralmente la que me sale enseguida es la concha de tu madre. La usé hace poco con un agente de la ley después de que nos retrasó un montón de tiempo pidiéndonos unos papeles, así que la usé hace poquito. No sé si justificadamente, pero es lo que hay. Es mi puteada más usada. Está muy bien, aparte digamos que es flamante todavía. Luis, la última de las preguntas, la conoces, es fácil, tiene que ver que llega el momento infortunado, te toca ir al infierno. Nosotros queremos saber, ¿qué te gustaría que te diga el diablo en ese momento? Espero sobrevivir a mis bandas favoritas, así que ojalá que cuando llegue al infierno el diablo me diga que es verdad que las bandas de heavy metal y rock hacen pactos con el diablo y que haya recitales gratis de Maiden, AC/DC, ese tipo de cosas, que se puede ir a recitales. Aunque supongo que lo que más suena en el infierno es el trap, el reggaetón, ese tipo de cosas. Pero bueno, pensemos en el mejor escenario para uno, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Un gran abrazo. Nosotros seguimos aquí en Criminal Mambo.